primero del verso 1 al del verso 1 al 4. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí lo que nos está planteando el apóstol Juan es que este paralítico de Betsaida había un estanque en Jerusalén, al lado de Jerusalén, que se llamaba Betesda. Dice, no se sabe qué fiesta era de los judíos, si era la Pascua, el Pentecostés o el Purim, pero probablemente era la Pascua. Entonces podemos marcar 4 Pascuas durante el ministerio de Jesús, que sabemos que duró 3 años y medio. Dice, un estanque en hebreo llamado Betesda. Este estanque ha sido excavado en el área del norte del monte del templo y se encontró que tiene 5 pórticos, tal como lo menciona Juan. Se encuentra también junto a una iglesia de la época de las cruzadas que tiene una acústica fabulosa. Y era un ángel el que descendía de tiempo en tiempo. Dice, probablemente esta esperanza de sanidad era real y Dios honraba la fe, o puede ser que esta haya sido simplemente una leyenda. De cualquier manera, una multitud de enfermos creía. Entonces, a Hebreos 1, 4 al 5 nos dice que Jesús era mayor a los ángeles. Entonces, el paralítico de Betsaida se había encontrado un ángel. Entonces, nos damos cuenta que Jesús es mayor a los ángeles. Hebreos capítulo 1, 4, 5. Dios lo hizo mayor a los ángeles. Y este paralítico estaba ahí en ese momento, y estaba ahí Jesucristo en ese tiempo, y Jesús es Dios en la carne, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios hizo mayor a Jesús que los ángeles. Fíjate, Hebreos capítulo 1, verso 4 y 5 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él el Padre, y él me será mi hijo. Entonces nos damos cuenta que Jesús es mayor que los ángeles. Ese ángel que descendía de tiempo en tiempo, no se menciona qué ángel era, ¿sí? Los únicos ángeles que se mencionan en la Biblia, uno es el ángel de Jehová, y este ángel de Jehová representa a Jesucristo. Es una cristofanía, es Jesucristo antes de la preencarnación. Jesús es el verbo de Dios, en Juan 1:1 nos lo dice, y en Apocalipsis 19:13. ¿Por qué? Porque es el mensajero divino enviado al mundo por el Padre. Jesucristo es la segunda persona de la Santa Trinidad, y lo podemos ver en Génesis 22:11. Génesis 22:11 dice así, Génesis 22:11, nos dice esto. Dice así: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces Jesucristo es el ángel de Jehová, y Jesucristo es el mismo que se encuentra el paralítico de Betsaida en ese momento, el que lo va a sanar. O sea, el paralítico de Betsaida llevaba 38 años pidiendo la ayuda, pero realmente no que la ayuda no llegara, ¿no? Sino que Jesucristo en ese tiempo todavía no venía, ¿no? O sea, Jesucristo vino después, ¿no? En su ministerio. Entonces nos dice aquí, ¿no? En Éxodo 3, 2, 4, como ahí nos damos cuenta que Jesús está todo el tiempo en la Biblia. Siempre la Biblia nos va a apuntar a Jesucristo. Éxodo 3, 2, 4, y nos dice así, 3, 2, 4: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de un fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. O sea, entonces nos damos cuenta que Jesucristo
está antes en el Antiguo Testamento y representa el ángel de Jehová, ¿sí? Y Jesucristo después en la preencarnación va a hacer milagros y sanidades, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Fíjate, ahora ve a Jueces 2:1, ahora ve en Boquim. En Jueces capítulo 2, verso 1, nos dice así, Jueces 2, verso 1. Jueces 2, verso 1. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí otra vez se representa a Jesucristo, ¿no? El ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es uno de los ángeles mencionados en la Biblia. Este ángel no sabemos qué ángel era, ¿sí? Y también en la Biblia está mencionado el ángel Miguel y el ángel Gabriel. ¿Cuándo representa el ángel Gabriel? Cuando Daniel tiene una visión, ¿no? Y vuela con presteza y le da esa visión al ángel Gabriel. Creo que está un poco. Al ángel Gabriel. Entonces nos damos cuenta que el ángel Gabriel y el ángel Miguel son los que representan esa parte. Entonces Jesucristo nos damos cuenta que es antes de la preencarnación, ¿sí? Entonces dice aquí: solo hay dos ángeles y que menciona a Dios por nombre, Gabriel en Daniel 9:21 y Miguel en Judas 1:9-12, y también Daniel en otros pasajes menciona a otro ángel. Entonces no sabemos realmente si este ángel era un ángel, no dice el nombre, ¿no? Pero ese ángel era el que hacía las sanidades en ese momento. Entonces dice, hay muchas sanidades inusuales en la Biblia, o sea, lo podemos ver en Segunda de Reyes 5:10-14. En Segunda de Reyes 5:10-14, vamos a ese pasaje y ahí fue Eliseo. Este pasaje nos va a hablar que estaban los discípulos de Eliseo y había un potaje, y el potaje estaba contaminado, ¿sí? O sea que era contaminado, estaba envenenado, y cuando lo comieron sus discípulos de Eliseo se enfermaron. Entonces Eliseo, ¿qué fue lo que hizo? Eliseo lo que hizo fue que hizo un milagro convirtiendo ese potaje para que ellos podían comer. Entonces en la Biblia, desde la antigüedad, siempre nos vamos a dar cuenta que Dios tiene poder para sanar. Pero ahora nos damos cuenta que en Betesda lo que aparece ahí es el ángel de Jehová, ya en la encarnación, que es Jesucristo, ¿no? El ángel de Jehová se llamó así porque era el mensajero divino que Dios había mandado a la tierra, ¿sí? Para anunciar. Entonces Jesucristo es ese mismo mensajero divino que ahora se encarna en la tierra y da el mensaje de salvación a la humanidad y hace señales, prodigios y milagros delante de los hombres. Entonces tú te vas a dar cuenta en Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 15, en donde va a decir: profeta de en medio de vosotros levantaré, a él oiréis. ¿Quién es este profeta que está mencionando? Jesús es tres tipos, ¿no? Ya lo habíamos dicho: profeta, rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque anunciaba, ¿sí me entiendes? Él anunciaba el mensaje de salvación. Entonces es ese mensajero celestial que descendió del cielo, ¿no? O sea, Jesucristo es profeta, rey y sacerdote, tiene tres cualidades. Entonces dice, la figura principal es Jesús, el mensajero de Dios, se encarnó. Ve a Deuteronomio, entonces vamos a Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, y nos dice esto, fíjate, Deuteronomio 18. Fíjate: profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo era el profeta, y Jesucristo es Dios en la carne, ¿sí? Y Jesucristo descendió del cielo para anunciar al hombre, ¿no? O sea, y tenía que haber sido judío para anunciar la salvación a los hombres. Acuérdense que Dios llamó a Israel hijo, pero ahora el hijo se encarna y hace la salvación. Y así como los profetas en la antigüedad hacían milagros, como lo estamos viendo con Eliseo, que tomó ese potaje y hacía milagros y hacía sanidades, ahora Jesucristo, que hace, se encarna y hace sanidades. Entonces la Biblia también nos dice hoy a nosotros que Dios es hoy el mismo, siempre y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que hacía sanidades en ese momento es el mismo Dios que puede hacer sanidad en nuestra vida, ¿sí me entiendes? O sea, si nosotros realmente levantamos un clamor y tenemos una enfermedad o realmente estamos en un problema metidos, y cuando nosotros oramos
al Señor, Él nos va a escuchar. Imagínate, ese paralítico de Bethsaida que estamos oyendo en Juan 5, era un paralítico el cual llevaba 38 años sentado en un lecho, que es un lecho en una cama, ¿no? El lecho es una cama, y estaba sentado en un lecho, y todavía vas a darte cuenta en este pasaje que los judíos juzgaban a ese paralítico de Bethsaida, ¿no? Porque le decía, ¿cómo en día de reposo tú tienes tu lecho? ¿Sí me entiendes? Porque ellos todavía vivían bajo la ley, pero Jesucristo ya no iba a abrogar la ley, sino Jesucristo vino a que la ley se cumpliese, ¿sí? Pero Jesucristo desciende y ahora les muestra que Él es Dios, porque Él lo han desechado, ¿sí me entiendes? Entonces, el día del reposo, ¿cómo nos lo da Jesucristo? En Hebreos, el autor de los Hebreos nos va a decir, desde que recibimos por fe al Señor, ahora hemos entrado al reposo de Jesucristo, ¿no? Y no necesitamos traer ni un lecho ni nada, ¿no? Y nos damos cuenta que Jesucristo entonces también hoy en día hace sanidades, ¿no? Fíjate, sigamos esta parte, fíjate, dice, Dios puede sanar de una forma sobrenatural, pero Él no es el hombre o el pastor quien sana. No, Dios, el mérito de los hermanos es que el hermano sana, no es Dios quien sana. O sea, un hermano que puede imponer manos y todo, ¿quién es el que sana? Es Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hay hermanos que dicen, este hermano tiene el don de sanidad. No, quien hace las sanidades, milagros, es el mismo Dios que vimos en Bethesda, ¿no? Entonces, del verso 5 al 6 de Juan, fíjate, vea el verso 5 al 6 de Juan, y nos dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús mismo le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea, y a veces Dios nos dice, o sea, ¿tú quieres el milagro en tu vida? ¿Tú quieres la bendición en tu vida? ¿Tú quieres realmente ser sano espiritual en tu vida? O sea, Jesús le estaba preguntando a este paralítico. Fíjate, esta parte va a ser así, ¿no? La pregunta fue retórica. Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas. O sea, Jesús sabe que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas, y que algunas que están decepcionadas, que pierden toda esperanza, Jesús está tratando con un corazón de un hombre cuyo corazón está marchito como sus piernas. Jesús edifica la fe de este hombre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Edificó la fe de este hombre. Entonces a veces nosotros también nos desguanzamos, ¿no? Como hombre, ¿no? Y lo podemos ver que él mismo, en condición de hombre, cuando él estaba en el huerto del Getsemaní y estaba sudando gotas de sangre y se rompen los vasos capilares, dice que un ángel del cielo bajó y lo fortaleció. Entonces él mismo sabe que a veces nosotros como hombre vamos a flaquear, se debilita nuestra fe, pero que siempre va a tratar primero Dios en nosotros, pues nuestro corazón, ¿no? O sea, Él nos necesita fortalecer como hombres, ¿no? Siempre es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Fíjate, ¿por qué Jesús le preguntó así? Somos nosotros como hombres a veces, nos decepcionamos de la situación como de Dios, y Dios también no es una varita mágica, ¿no? O sea, no debemos de tomar a Dios como una varita mágica que nos soluciona todos los problemas, pero sí estamos llamados a orar. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo realmente como hombre quiero ver en mi vida una bendición del Señor o un milagro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Doblar rodilla. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque también el enemigo va a hacer que flaque, o a veces mi carne, ¿sí? Porque yo también ya no voy a orar al Señor, ya no voy a buscar tanto su rostro, porque como no estoy viendo la mano del Señor, 38 años, este paralítico esperando a que descendiera el ángel y alguien lo pudiera meter al estanque. Imagínate, y ese estanque de Bethesda era un estanque donde era un estanque sucio, ¿sí me entiendes? Donde no había, o sea, no creas que glorificaban el agua ni nada, ¿no? O sea, era un estanque sucio, ¿no? Y descendía de cuanto en cuanto el ángel para hacer sanidades. ¿Qué era lo que buscaba este hombre? Pues ser sanado, ¿no? A veces, ¿qué es lo que nos hace falta creer? ¿Sí me entiendes? Tener fe como hombres, porque a veces no tenemos fe tan fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos fe tan fuerte? Pues la fe no nos va a llevar a orar, la fe no nos va a llevar a creer, no nos va a llevar a estudiar la palabra. ¿Qué va a decir nuestra falta de fe? Y va a decir, no, ¿para qué oro? ¿Para qué creo en Dios? ¿Para qué confío en Dios? Tengo que confiar. Dice la Biblia en Habacuc 2:4 que aunque la higuera no florezca, y aunque los corrales no den animales, y aunque no haya trigo en los lagares, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová de mi salvación. O sea, ¿por qué yo amo a Dios, no? Ayer yo me encontraba recordando un pasaje de Job, ¿no? Y cuando a Job le pasan todas las cosas,
Y yo me acuerdo, y luego hay hermanos, ¿no? Porque yo luego he sentido, ¿no? Eso de la iglesia, ¿no? Y hay hermanos que a veces, entre hermanos, a veces nos juzgamos, ¿no? Desde que si tú ves un hermano caído, como este paralítico, ¿qué hizo Jesús? Levántate. ¿Y qué es lo que hacemos entre hermanos? Vemos al hermano hundido, vemos al hermano acabado, y lejos de agarrar y decirle, hermano, déjame orar por ti, hermano, déjame ayudarte. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que hacemos? Ah, él está así por sus pecados, no se puede matar. Está en ese lecho porque él está así mal. Entonces a mí se me viene ese pasaje de Job, ¿no? Porque la iglesia a veces el peor enemigo a veces de un creyente puede ser otro creyente, porque condenamos, ¿sí me entiendes? Y en vez de animar al creyente, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti, vamos a confiar en Dios, ¿sí me entiendes? Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para ayudar, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que hacemos entre creyentes? Nos oprimimos, ¿sí? Entonces, a mí se me viene este pasaje de Job, ¿sí me entienden? Cuando Job le pasan tantas cosas y Satanás, Dios permite que Satanás haga 1000 cosas y todavía sus 3 amigos le empiezan a decir a Job, ¿no? Le dicen, tú estás así por tus pecados, te está pasando todo esto porque tú estás pecando y a lo mejor está pecando tu familia, tu esposa y estás haciendo todo mal y por eso estás así. Y cuando encuentra un hombre, que este hombre le habla de la soberanía de Dios, no me acuerdo bien el nombre, creo que es Eliud, y este hombre le dice, a ver, bro, ¿tú quién eres, no? ¿Tú cuándo estuviste cuando Dios formó los collados? ¿Cuándo estuviste cuando Dios formó los cielos, la tierra? ¿Tú estuviste acaso cuando Él formó al animal? O sea, Dios es soberano, o sea, no le podemos decir a alguien, ¿no? La iglesia, aquí vemos un reflejo de Jesucristo porque la iglesia no está para condenar, la iglesia está para fortalecernos entre hermanos, para orar unos por otros. ¿Sí me entiendes? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Porque mucha gente también a veces ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere asistir, ya no quiere, de repente dice, no, yo ya no voy más a la iglesia, porque esto. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Jesús se mostró en amor. Jesús ya, la ley, ¿cómo era? La ley condenaba, la ley acusaba de pecadores a los hombres. ¿Por qué? Porque era muy difícil cumplir la ley. Pero por eso Jesús, ¿qué dijo, no? Dice, quien no ha conocido a Dios no puede amar, porque Dios es amor. ¿De qué nos sirve tanto legalismo como iglesia? ¿Y de qué nos sirve tanta opresión como iglesia si no mostramos el amor de Cristo en nuestros corazones? Nos volvimos como fariseos. ¿Cómo eran los fariseos, no? Los fariseos eran un sepulcro blanqueado, ¿no? Por fuera hermosos, tenían sus filacterias, sabían toda la palabra, tenían la ley de Moisés y todo, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, ¿no? O sea, como creyente, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, realmente como Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sanado? O sea, le preguntó, ¿quieres ser sanado? ¿Tú crees que Jesús en algún momento de nuestras vidas nos va a decir, ¿sabes qué? Te voy a desechar, no me importa. ¿Sí me entiendes? La Biblia nos dice, el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Dios también es un Dios de oportunidades y que conoce tu corazón y que sabe, ¿no? Que si algún día tú caes, Él te va a levantar, Él no te va a oprimir más. ¿Quién te acusa? Cuando la mujer que estaba en adulterio, que Jesús la vio y vio a la mujer en adulterio, y todos, ¿no? Desde el más joven hasta el más chico, la acusaba y le decía, conforme a la ley de Moisés, esta mujer tiene que ser lapidada. ¿Y qué dijeron, no? Jesús dice en la Biblia que se empezó a escribir en el suelo, ¿no? Y empezó a decir, pues, idólatras, mentirosos, fornicarios, chismosos, contenciosos, soberbios, orgullosos, altivos, ¿no? No sé, 1000 cosas, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Y empezó a escribir en el suelo, ¿no? Y dicen que desde el mayor hasta el menor se fueron, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces como iglesia condenamos, ¿no? ¿Por qué como iglesia a veces condenamos? No podemos condenar, ¿sí me entiendes? Como iglesia. O sea, vemos el reflejo de Dios en la carne como iglesia. El creyente está para orar por los demás, ¿sí me entiendes? O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio como creyentes, sí va a haber un juicio, Dios va a condenar el pecado. Pero imagínate si tú le predicas a un homosexual, vamos a suponer que tú le predicas a un homosexual y le sabes qué, tú estás condenado porque aquí en la Biblia Pablo dice que ni los afeminados ni nadie entrará al reino de los cielos.
¿Sí me entiendes? Y tú lo empiezas a condenar, a juzgar, ¿qué va a hacer? ¿Sí me entiendes? Pero si en cambio tú le hablas del amor y le hablas de un Dios que puede sanar, un Dios que puede restaurar, ¿qué es lo que sucede? O sea, realmente Dios puede hacer la obra. Fíjate, sigamos, me desvío un poco del tema, sigamos. Fíjate, dice aquí, muchas veces Jesús preguntó si la gente quería ser sana. Ve a Marcos 10:51 y a Lucas 18:41. Vamos a Marcos 10:51. Dos pasajes en los cuales Jesús pregunta si quieres ser sano. Y la pregunta que a veces nos hace Jesús, ¿quieres ser sano? O sea, como hombre, fíjate, Marcos 10:51. Marcos 10, verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora, Lucas 18:41. Lucas 18:41. Fíjate, 41. Dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. O sea, vemos que él tenía poder para sanar y le preguntaba a la gente, ¿no? Y a veces, ¿tú crees que Dios no nos quiera sanar en nuestro corazón? ¿Tú crees que Dios no quiera restaurar nuestra vida como hombre? Y si clamamos a Él, ¿sí me entiendes? Si lo buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que primero Dios quiere circuncidar? ¿Qué era lo que se circuncidaban los judíos? El prepucio. Pero ahora, ¿qué dice en Joel Dios? Dice, no quiero que se circunciden el prepucio, sino ahora voy a circuncidar su corazón. ¿Sí? O sea, los judíos se sometían según a la ley, ¿sí me entiendes? Pero realmente no la cumplían. ¿Sí me entiendes? Y a veces como creyentes queremos estar así, con la palabra totalmente así, fa. ¿Sí me entiendes? Y a veces no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y empezamos a condenar, y empezamos a decir, no, es que, ¿sí me entienden? Entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo empiece a dar fruto en nuestras vidas, buscar más al Señor. Es como un vaso de agua. ¿Sí me entiendes? Estamos contaminados y llegamos a la iglesia con un chorro de problemas, de preocupaciones, con un corazón lastimado, dolido, que nos ha pasado cosas en la vida. Entonces ese vaso de agua, ¿cómo va a ser cuando el Espíritu Santo entre? Está negro, y después el Espíritu Santo lo va a ir clarificando. O sea, el Espíritu Santo va a hacer la obra. ¿Sí me entiendes? Y tú vas a poder ver también a los demás en amor. ¿Sí me entiendes? Pero solamente el Espíritu Santo hará eso. Fíjate, sigamos esta parte de ahora. Esta parte de estos versos, ¿no? Dice, esta pregunta es una pregunta completamente válida. Mucho de nuestro ruego e intercesión delante de Dios es obstaculizado porque tenemos una idea muy pequeña de lo que realmente queremos. O sea, a veces lo que nos obstaculiza es lo que nosotros queremos. O sea, pedimos y pedimos mal, ¿no? O sea, Santiago lo dice de otra manera, ¿no? O sea, Santiago lo dice así, pides y no recibes, porque pides y pides mal para gusto de vuestros deleites, y el Padre se entristece, pero a veces no sabemos pedir, ¿no? O sea, hay que pedir primero ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios, y también si tenemos una necesidad, Dios es un Dios que nos escucha. La Biblia nos dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiráis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Tú crees que Dios también te quiere ver todo el tiempo apachurrado, triste, enojado, estresado, preocupado? ¿Sabes qué? A veces somos nosotros mismos como hombres, no le pedimos bien a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, como hombres, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere? No está diciendo 3 veces, dice en la Biblia, ¿qué quiere? A veces hay que pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo tengo esta necesidad, por muy pequeña que sea, ¿sí me entiendes? Dios quiere oír nuestras necesidades, ¿sí me entiendes? Es que yo ya no pido y nada más agradezco. Muchos he escuchado, ¿no? Que de repente yo creo que todos los hombres necesitamos de Dios, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Y a veces sí necesita escuchar nuestras peticiones. Y si es algo muy simple que a veces no está también a veces en nuestras manos, o si está en nuestras manos, pero a veces tenemos que pedirle también a Él. ¿Sí me entiendes? Hay que pedirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo más en esta situación. O sea, yo no puedo más con mi corazón, con mi pensamiento, con lo que estoy viviendo yo como hombre. ¿Sí me entiendes? Y el Señor puede sanar, o en lo que sea. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes una necesidad, Dios conoce tu corazón. Y si tú tienes la necesidad, cual sea, pídesela. ¿Sí me entiendes? Te va a escuchar. A veces va a ser conforme a su voluntad, a veces va a tardar, vas a tener que esperar. ¿Sí me entiendes? Pero Dios va a obrar. Tenemos que ser pacientes también. Si Dios de repente, imagínate este hombre 38 años,
ahí. Y si nosotros queremos las cosas ya al momento, Señor, es que yo conozco un Dios que hable más y hable más. Yo conozco un Dios que te ama y hizo todo. Pero tienes que ser paciente como hombres te ama. ¿Sí me entiendes? Ser paciente. A veces la oración no va a llegar al momento que tú quieras. La voluntad es de Dios. Dios también te dice, sé paciente, confía en mí. ¿Sí me entiendes? A veces también nos prueba como Israel. 40 años en el desierto fueron probados para ver si andaban en sus estatutos y sus mandamientos. Si la oración no llega al momento que nosotros queremos, no hay que desistir. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es el mejor lugar? Estar en la fe. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay mejor lugar que los brazos de Jesús. ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde fue ese paralítico? ¿Sí me entiendes? A Cristo. ¿A dónde va el hombre? A Cristo. ¿A dónde puede correr el hombre? El hombre no puede correr a ningún lugar. Fíjate, ve el verso 7 y 9 de esta misma parte. Juan 7 y 9 habla. Fíjate, Juan 5, 7 y 9 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, ellos no podían trabajar porque era día de reposo. ¿Sí me entiendes? Pero Jesús es Dios. Y lo sanó, fíjate. Dice, J.B. Phillips escribió un famoso libro en relación a este problema titulado Tu Dios es demasiado pequeño. Muchos de nosotros creamos un Dios muy pequeño en nuestras cabezas, un Dios que es limitado por cualquier caja en que intentamos meterlo. O sea, Dios es un Dios grande, ¿no? O sea, y si nosotros le pedimos con el corazón conforme a su voluntad, o conforme a su voluntad sin nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón también es engañoso, ¿sí? Pero si le pedimos conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer? Nos va a escuchar. Dios no es un Dios castigador. Nos han enseñado un Dios que condena, un Dios que castiga. No, también es un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que bendice, un Dios que restaura, un Dios que te ayuda en tu debilidad, ¿no? O sea, ¿por qué hemos visto un Dios así? ¿Sí me entiendes? Que todo el tiempo está errado, que todo el tiempo está condenando el pecado. No, ¿sí me entiendes? También ama a sus hijos, también ama a su pueblo. Fíjate, ahora cuando le dice, levanta, toma tu lecho y anda. En este milagro Jesús hace todo. En este caso él no le dijo a este hombre lo que dijo en otras ocasiones, como en Mateo 9:22, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús tomó la iniciativa? Esto nos muestra cómo el Nuevo Testamento describe muchas maneras diferentes en que la gente puede ser sanada. O sea, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay gente que fue sanada. ¿Quién es uno? Naamán. En Segunda de Reyes tú puedes estudiar sobre Naamán, en el capítulo 5 me parece que es. Naamán era un sirio, era un general sirio. ¿Sí me entiendes? Que cuando ve al profeta Eliseo, y ni siquiera vio a Eliseo, vio a su criado Jesse. Y Jesse a través de Dios le dijo a Eliseo que entre al Jordán y que se zambulla tantas veces, no recuerdo las veces, y será limpio de la lepra. Y será limpio de la lepra. Entonces nos damos cuenta que Dios desde ahí hacía milagros, hacía sanidades. ¿Sí me entiendes? La lepra antes era un tipo de pecado. O sea, la lepra representa el pecado. Y Naamán fue sanado por Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Quién otro que fue sanado? Pues la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, ¿no? Su hijo fue sanado con Elías. ¿Sí me entiendes? Su hijo fue sanado. Primero murió y después resucitó, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente sí es un Dios que sana, un Dios que obra. Fíjate, ahora dice, los ancianos de la iglesia pueden ungir a alguien con aceite, orar por los enfermos y ellos pueden ser sanados. ¿Dónde lo podemos ver esto? Santiago 5, 14, 16, ¿verdad? Santiago 5, 14, 16. ¿Quién es un anciano? Un hombre maduro en la fe. Un anciano es un pastor también, ¿sí me entienden? Santiago, fíjate, Santiago, dijimos 5, ¿no? 14, 16. Santiago 5, 14, 16, fíjate, ve qué dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? No, nosotros cuando fuimos justificados pues por la fe, ahora ya somos justos delante de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando tú oras y estás viviendo en santidad, Dios te escucha. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes orar, o sea,
A veces confiamos en el hermano, ¿no? Que a lo mejor sabe más la palabra, o confiamos en el hermano que lleva más tiempo como creyente, cuando tú también puedes entrar a la presencia de Dios. A veces Jesús te va a preguntar qué quieres, si me entiendes como hombre. Entonces, sí es importante, ¿no? O sea, que haya hermanos en la fe que puedan orar por ti, porque sí es importante, ¿no? Que haya hermanos que intercedan por ti, que sean ancianos, pero tú también puedes, si me entiendes como hombre, ¿sí? O sea, como hombre tú puedes, y Dios va a obrar en tu vida, Dios va a escuchar la oración. La oración tiene poder, ¿sí me entiendes? O sea, cuando tú oras, también el Señor te escucha, y cuando tú estás orando en obediencia te va a escuchar, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que como hombres tenemos que practicar a diario, la oración, ¿sí me entiendes? Cuando no oramos como hombres es como tener un techo descubierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración nos va a cubrir, ¿sí me entiendes? Cuando el hombre creyente no está orando, no está teniendo una comunión con Dios, va a venir los problemas, ¿sí me entiendes? Si ese techo está descubierto, pues ¿qué va a pasar? Un granizazo y te muere, ¿sí me entiendes? Aquel también la Biblia nos dice que él anda como un león rugiente a ver a quién devora. Sed sobrios. Entonces, ¿cuál es la sobriedad? Buscar del Señor, ¿sí me entiendes? Como yo busco la sobriedad como hombre en oración. Fíjate, esta parte ahora. Dice, Dios puede otorgar a alguien el don de sanidad. También Dios puede otorgar a los hombres el don de sanidad. Vean 1 Corintios 12:9. Esos son los dones espirituales. O sea, si hay hermanos que pueden tener, o puede venir un energema, que es un energema del Espíritu Santo, venir sobre ellos y que ellos sanen, ¿sí me entiendes? A través de la oración. O sea, quien se va a manifestar es el Espíritu Santo, ¿no? En este lugar, ¿sí me entiendes? O sea, no es el hermano realmente, a veces, ¿no? Es Dios. Fíjate, 1 Corintios 12:9 nos dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero ¿quién hace la obra? El Espíritu a través del hermano, ¿no? O sea, sí es importante, ¿no? O sea, y es importante que la iglesia sí se levante a orar por todo y por nada. ¿Sí me entiendes? 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. O sea, si el Señor ha puesto en mi corazón algo, ¿sí me entiendes? Y orar por una persona y todo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues orar, ¿sí me entiendes? Si yo veo que un hermano está débil en la fe, ¿qué tengo que hacer? Orar por él, fortalecerlo en la fe, ¿sí me entiendes? O sea, interceder, no hundirnos entre hermanos, ¿sí me entiendes? O sea, realmente apoyarnos entre hermanos. Fíjate, ahora sigamos esta parte. Dice, Dios puede otorgar sanidad a una persona en respuesta a la fe de otro. En respuesta a la fe de otra persona, Dios le puede otorgar sanidad, ¿sí me entiendes? O sea, ve a Marcos 2:4-5, vamos al pasaje, Marcos 2:4-5, fíjate, Marcos 2:4-5 dice, y como no podían acercarse, se está hablando de un paralítico que estaba en el techo, dice, a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, ¿por qué habla este blasfemias? Hasta aquí nos paramos. ¿Quién fue lo que sanó a ese paralítico? ¿La fe de quién? Amigos, ¿sí me entiendes? Entonces imagínate, tu fe puede ser que una persona, si la ves muy flaca en la fe, si la ves muy débil, si me entiendes, no se le llena ni el 2% del lugar, ora por él, ¿sí me entiendes? O sea, tu fe puede ayudar al que ves caído, ¿sí me entiendes? O sea, a veces también nuestra fe es importante, ¿sí me entiendes? Para interceder por otros, por nuestra familia, ¿sí me entiendes? Si vemos de repente y dices, ¿quién no da nada? No lo hundas más, ¿sí me entiendes? Ora por él y bendícelo. Ah, qué bueno, se está restaurando. No tengas envidia en tu corazón, ¿sí me entiendes? O sea, no digas, oye, que le caiga un rayo. No. ¿Sí me entiendes? O sea, qué bueno, mira, que le está yendo bien, qué bueno. El peor enemigo de un cristiano puede ser otro cristiano a veces. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo dijo, a veces hay celos entre nosotros, envidias, contiendas, iras, murmuras. O sea, es tu hermano, bro.
¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo vas a entre hermanos y de repente no? Señor, guárdalos donde no los encuentres. No, bro, ¿sí me entiendes? O sea, lo que tienes que hacer es amarlo e interceder por él. O sea, ¿lo ves débil en la fe? Ora por él. ¿Sí me entiendes? ¿Lo ves muy altivo? Ora por el Señor, humíllalo. ¿Sí me entiendes? O sea, pero sí tenemos que orar entre hermanos. O sea, no podemos condenar, fíjate, la fe de otro. Ahora, ve esta parte, fíjate, en Mateo 8:13, ve a Mateo 8, verso 13, fíjate, Mateo 8, verso 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabes qué le dijo al centurión, a Jesús? No es necesario que tú vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca he visto fe más fuerte en Israel que esta, ¿no? Él era romano, ni siquiera era judío, ¿sí me entiendes? Y su siervo fue sanado por causa de la fe. Fíjate cuánto puede ser nuestra fe. Yo he escuchado luego de repente que no son ni cristianos, y de repente tienen fe en Dios, y de repente Dios los sana de un cáncer, ¿sí me entiendes? Y Dios los sana de esto, de aquello. A veces unos hermanos también dicen, es que quién sabe quién los sana, y los demonios también son bro. ¿Sí me entiendes? O como van a ser a veces como me decían a mí antes de los testigos de Jehová, ¿no? Que decían que Dios, perdón por ser un esposo, yo sé que no debo ofender a los ovejas de otro redil, pero me decían, oye, también Satanás se puede convertir en ángel de luz y a lo mejor te pudo haber sacado a ti de la droga y del alcohol. Y dije, no creo, ¿sí me entiendes? Yo conocí a Jesús y tuve un encuentro con él, ¿sí me entiendes? O sea, él conoce el corazón del hombre, ¿sí me entiendes? Y no podemos decir, este es de esta denominación. ¿Sabes qué? El hombre ha hecho muchas divisiones, ¿sí me entiendes? El hombre ha hecho creer que unos tenemos la verdad, otros no, otros sí. ¿Sí me entiendes? Dios conoce a su pueblo, ¿sí me entiendes? Y Dios sabe quién lo ama, a pesar de sus errores, porque no somos santos, no somos justos, ¿sí me entiendes? Para eso vamos a la iglesia, para que Dios a través de la palabra nos instruya, ¿sí me entiendes? Y nos corrija. No hay justo ni aún uno. Fíjate, ahora ve esta parte donde dice, fíjate, muchos creyentes buscan quién es el falso Mesías, al igual que los judíos buscaban quién era el Cristo. O sea, hoy en día es más importante en muchos creyentes que busquen quién va a ser el falso Mesías o el anticristo, ¿no? Y tú ves de repente ya en el TikTok o en el YouTube o en el Facebook y dicen, no, ahora Obama, porque era negrito, va a ser el anticristo. Ahora el sobrino de este cuate Trump, ahora es el anticristo porque es judío y va... O sea, estamos igual que los judíos, ¿no? O sea, el libro de Apocalipsis, como lo hemos leído, es la revelación de Jesucristo y es que algún día Él vendrá, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo que tienes que hacer como creyente es también confiar en el Señor en todo tiempo, ¿no? Y no meterte en temas de si quién va a ser el anticristo, o como los judíos buscaban al Cristo y le decían, no estaban viendo lo que sanaba, ¿sí me entiendes? Lo que hacía Jesús, y lo empezaban a recriminar como con este paralítico. Oye, ¿cómo tú sanas en ese momento? ¿Sí me entiendes? O sea, como hombre no tenemos que meternos en temas de ese tipo, ¿sí me entiendes? O sea, simplemente hemos vuelto a nacer, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Sigamos caminando en la fe y anunciemos realmente, pero una forma de anunciar también que no seamos despectivos. ¿Por qué? Porque como creyentes también, si tú llegas y de repente empiezas a predicar y te vas a ir al infierno y Dios te va a condenar y esto y aquello, ¿qué va a pasar? Simplemente van a decir, están locos, ¿no? Y simplemente lo puedes hundir más y lastimar más, ¿sí me entiendes? Que sí hay una condenación, que sí hay un juicio, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién va a hacer la obra? Tú eres el Espíritu Santo, tú no eres el Espíritu Santo, tú eres Jesús para que le digas, toma tu lecho y anda tampoco. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te queda hacer? Orar, ¿sí me entiendes? Por la persona. A ver, déjame orar por ti, déjame que conozcas el amor de Cristo, ¿no? O sea, como creyente no podemos obligar a nadie a hacer nada. Quien hace la obra es Dios, ¿sí me entiendes? No podemos decirle a los familiares, a los hijos, ¿sí me entiendes? O sea, a quien sea, a los amigos, no podemos decirle, oye bro, vente a la iglesia porque por eso es, ora por él, ¿sí me entiendes? O sea, lo único que te queda es orar por las personas. Dios tiene sus tiempos, ¿sí me entiendes? Y anunciarle, pero en una manera en amor, ¿sí me entiendes? No puedes obligar a nadie que haga las cosas, nadie. Quien hace la obra es Dios. Fíjate, ahora del verso 10 al 13, del verso 10 al 13 de Juan 5, está un poco largo este capítulo, 10 al 13, fíjate,
nos dice así, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Sí te das cuenta que los judíos buscaban quién era Cristo? Sí. Y sí te das cuenta que a veces como cristianos estamos más metidos en otras cosas que realmente anunciar o andar en amor. ¿Sí me entiendes? Edificar a las demás personas en amor. No nos parecemos a veces también como iglesia, a veces a los judíos. ¿Sí me entiendes? Nos volvemos condenadores. Dicen, no, yo ya con esos cristianos ni a la esquina. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo vas a reflejar el amor de Cristo como hombre? Van a decir, no, estos cristianos condenan a todo el mundo. Todos somos pecadores y todos, hasta nosotros mismos como creyentes. Fíjate, ahora esta parte. Fíjate, del verso 10 al 13, dice, ¿quién es el que le dijo toma tu lecho y anda? Los líderes judíos no estaban interesados en saber quién había sanado al hombre lisiado. Ellos querían saber quién le había dicho que tomara su lecho en día de reposo. O sea, ellos no querían saber ni quién era el Cristo. Fíjate, ahora del verso 14 al 15, vámonos un poco más rápido. 14 al 15 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Si ya estamos en Cristo, si ya hemos sido sanados, fíjate, también tenemos que vivir en obediencia, esforzarnos, vivir en santidad, ¿sí me entiendes? Pero ¿cómo yo voy a vivir en santidad cuando paso más tiempo en Jesús, en la palabra, en la oración, ¿sí me entiendes? Porque si yo lo hago a mis fuerzas voy a ser legalista, ¿sí me entiendes? O sea, lo voy a tratar de hacer, no, es que la palabra y el verso, no sé qué, y dice, no, a ver, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que tener una comunión verdadera, ¿sí me entiendes? Entre tú y Dios. Fíjate, no puedes llegar al legalismo, fíjate. Dice, Jesús le halló porque estaba preocupado por su salud espiritual, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, no únicamente de la salud física. El vivir una vida de pecado es peor y trae peores resultados que vivir lisiado durante 38 años. Fíjate, Hebreos 10, 26 al 29. Una vez ha sido crucificado Cristo por nuestros pecados. Ve Hebreos 10, 26 al 29. Fíjate, Hebreos 10, 26 al 29. Y nos dice esto, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereces el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, nos damos cuenta que ya no podemos estar pisoteando la sangre de Cristo, ¿sí me entiendes? O sea, también eso no nos excluye a que nunca vamos a pecar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, ¿no? O sea, la Biblia dice, Salomón dice que hombre que no peca en la tierra no hay, ¿sí me entiendes? O sea, todos venimos de esa raíz y a veces nos vamos a equivocar como hombres o vamos a fallar, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, ¿sí me entiendes? O sea, no hay justo, ¿sí me entiendes? A veces puedo pecar también hablando mal de los demás, a veces puedo pecar a veces en mis formas de contestar, a veces puedo pecar aventándole el carro a una persona, ¿sí me entiendes? O sea, estoy pecando, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Reconocerlo, arrepentirme y ¿qué hacer? ¿No? O sea, seguir adelante, ¿sí me entiendes? O sea, el acusador siempre te va a acusar, ¿sí me entiendes? Pero tú como creyente también, ¿qué vas a hacer? Si ya pecas, no seguir, o sea, no puedes estar pisoteando la sangre. Fíjate, ahora fíjate, este hombre podría ser excomulgado debido a la congregación por el día del reposo. En Éxodo 28:10, ahí no lo dice, nosotros ya entramos al reposo de Dios a través de Cristo. Hebreos 4:3, fíjate, de Hebreos 4, verso 3, o sea, nosotros ya entramos. Los judíos conforme a la ley decían que este hombre podría ser excomulgado. Ahora dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, nosotros ya entramos al reposo de Dios. Fíjate, ahora sigamos Juan 5:16, vámonos hasta el 16, del 24, del 16 hasta el 30, una vez. Juan
5 del 16 al 30 para apurarnos, ¿va? ¿Sale? Juan 5 del 16 al 30. Dice así. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús es Dios, ¿sí me entiendes? O sea, Jesús no le estaba diciendo algo a los judíos diferente. O sea, Colosenses 2:9, Pablo nos dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Sí me entiendes? O sea, él es Dios en la carne, ¿no? Él era semejante a Dios. ¿Sí me entiendes? Solo que se hizo hombre. Los judíos no creían y no siguen creyendo. Fíjate, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo quería hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién tiene todo el juicio? El Hijo, ¿no? ¿Quién es importante creer? En Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que lo hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por sí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, ¿qué era lo que buscaba Jesucristo? La voluntad del Padre. Fíjate, a Jesús lo procuraban matar. Fíjate, es difícil explicar el odio y el enojo de los judíos, excepto que tenía una raíz espiritual real. No querían a Jesús y por consecuencia no querían a Dios el Padre. También les decía que Dios era su propio Padre. O sea, Jesús se mostró a los judíos como el Padre, como la similitud del Padre, ¿no? La imagen del Padre. Fíjate. Dice, esta objeción descubre la falta de entendimiento de parte del escritor. La Biblia claramente dice, Dios no necesita dormir o descansar, o sea, no necesitaba entrar al reposo. Vea el Salmo 121, 3, 4. Salmo 121, 3, 4. Fíjate, ve que nos dice el Salmo 121, 3, 4. Dice así, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormece, ni dormirá el que guarda el Israel, ¿no? O sea, nos damos cuenta que Jesús es Dios. Y ahora, fíjate, cuando dice el Padre ama al Hijo en estos versículos, dice la relación entre el primero y segundo miembros de la Trinidad no es una de amo y esclavo, ni la de jefe y empleado, pero la de padre e hijo unidos por amor. O sea, Jesús y el Padre están unidos por amor. O sea, es Padre, enseñoréate como te enseñoreaste desde antes que fueran todas las cosas, ¿no? La Trinidad se gozaba, no se puede enseñorear, tienen los mismos atributos, cualidades. Fíjate, para que todos honren al Hijo. La declaración más de la deidad, o sea, Jesús declaró que era la deidad. Dice, si el Hijo no fuera Dios, entonces estaría mal honrar al Hijo como honramos al Padre. También significa que si no honramos al Hijo, realmente tampoco honramos al Padre. Y ve lo que dice el Salmo 2, 12. Salmo 2, verso 12. Fíjate, ve esta parte, ¿no? O sea, por eso los arrianos en la antigüedad, los arrianos le cortaban la divinidad a Jesucristo.
O sea, no lo creían como Dios en la carne. Y ya saben hoy en día quiénes son los arrianos, ¿no? O sea, imaginando después les digo, pero los testigos de Jehová pues no creen en Dios que descendió del cielo y que es Dios en la carne. O sea, creen como un hijo de Dios, pero no le dan toda la divinidad. Entonces, el arrianismo, si tú lo investigas, el arrianismo es desde la antigüedad, ¿no? O sea, no tiene que ver desde en este siglo, ¿no? O sea, ya tiene mucho tiempo el arrianismo, y el arrianismo le quita la divinidad a Jesucristo, la deidad, no lo ve como Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, le quita esa deidad. Fíjate, el Salmo 2:12, por eso nosotros como creyentes debemos de honrar, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Y fíjate, ahora del verso de ese mismo Salmo, del 7 al 8, dice, yo te publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús gobernará en el milenio, ¿sí me entiendes? Jesús es Dios, ¿sí me entiendes? Y el Verbo se encarnó, y el Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesús es Dios, ¿sí me entiendes? Yo no sé por qué le quitan la deidad a Jesucristo, ¿sí me entiendes? El Verbo descendió del cielo, tú y yo somos de esta tierra, el Verbo descendió del cielo y se encarnó y habitó entre nosotros. Jesús es Dios, ¿sí? Fíjate, ahora esta parte, ve, fíjate, a primera de Juan 5, 11, 12, cuando habla de la eternidad, dice, ¿cómo sé si tengo vida eterna? Por la justificación, porque he creído. La justificación es lo que nos da la vida eterna. Fíjate, Romanos 5:1, pero también guardar su palabra. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo que quien guarda mi palabra y cree en el que me envió ha pasado de muerte a vida y no vendrá de condenación. Lo estoy diciendo versión Víctor Ajá, porque lo tergiversé un poco, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero así, o sea, sale. Ahora fíjate, primera de Juan 5:11, 11, primera de Juan 5, 11, primera de Juan 5:11, fíjate, dice así, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuándo tenemos al Hijo? Desde que lo recibimos, justificados por la fe, hemos creído, hemos entrado en su reposo. Hebreos 4:3 nos lo dice, cuando hemos creído, ¿sí me entiendes? Desde que ya no necesitamos. Mira, Dios reposó, y no porque se haya cansado en el séptimo día, sino porque la obra estaba culminada, ¿sí me entiendes? Pero ahora, como hemos entrado al reposo de Dios, los judíos guardaban el reposo por el Shabbat, ¿no? Y ahora los creyentes, ¿cómo hemos entrado al reposo? Creyendo, con la justificación. Hebreos 4 te lo está diciendo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Él nos ha dado reposo, ¿sí me entiendes? Porque hemos entrado por la fe, porque hemos creído. A ellos también se les anunció y ellos no creyeron. Ahora nosotros como creyentes hemos sido justificados. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Por qué nos espantamos como creyentes? ¿Por qué nos espantamos? ¿Quién será el anticristo? ¿Quién va a pasar? No, como creyente tú ya tienes a Cristo. Lo único que te queda es obedecer, amarlo y mostrar su amor para con los demás. ¿Sí me entiendes? Y predicar el evangelio de verdad. ¿Sale? Fíjate, ahora esta parte, fíjate, dice, vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos vida inherente por nosotros mismos. Nuestra vida es derivada de nuestros padres y el frágil medio ambiente que nos rodea. Jesús declaró que su vida no se deriva de nadie y es inherente, no creada. Los teólogos llaman a esta cualidad de existencia propia aceidad y reconocen que solamente Dios la posee. Ahora fíjate, Romanos 14, 10 al 12. Romanos 14, 10 al 12. Fíjate, Romanos 14, 10 al 12. Ve a Romanos. Romanos 14, 10 al 12. Y dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, lo que hablábamos, ¿no? De juzgar como iglesia, ¿sí me entiendes? O sea, todos compareceremos, ¿sí me entiendes? Ante el tribunal de Cristo, todos los hombres. Fíjate, cuando dice mi juicio es justo, Jesús está totalmente calificado como un juez justo, porque su poder es en sumisión. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. O sea,
Los fariseos le contestaban, ¿por qué juzga? Ahora ven el verso 31 al 35, verso 31 al 35 de Juan 5. Fíjate, Juan 5, 31 al 35, y nos dice así, fíjate, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre. Alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjate, ahora dice Deuteronomio 19:15, que dice, solo por testimonio de 2 o 3 testigos se me dará la acusación. ¿Quién daba testimonio de Jesús? Jesús acaba de decirles a los judíos que Él es Dios, pero que su testimonio solo no es suficiente, ¿no? O sea, Jesús es Dios. Fíjate, Él era la antorcha. Juan fue fiel testigo de Jesús, pero los líderes religiosos no recibieron el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué les decía Juan el Bautista, no? Está abriendo el calzado, ¿no? El camino, porque viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar el calzado. O sea, les predicó, y eso lo predicó Isaías en el Antiguo Testamento. O sea, los profetas ya anunciaban la venida de Cristo, así como Apocalipsis anuncia la venida de Jesucristo. Ellos ya lo anunciaban, pero los judíos que decían, este está loco, ¿sí me entienden? O sea, y ahora cómo nos llaman como cristianos tan locos, sus cristianos. Ahora el verso 36 al 39. Fíjate, del verso 36 al 39. Fíjate, verso 36 al 39. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y habéis visto su aspecto, ni entendéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta el 40, vámonos, 41. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y gloria de los hombres no recibo. Fíjate, en estos versos dice, cuando dice, ni tenéis su palabra, ellos no recibieron el testimonio del Padre porque no tiene su palabra morando en ellos. No pueden escuchar a Dios, al Padre audible. Cuando Jesús dijo, escudriñad la Escritura, porque la Escritura da testimonio de mí, nos habla que Jesús todo el tiempo está en la Biblia presente. O sea, Jesús, como lo leímos en principio, representa al ángel de Jehová. O sea, Jesús estuvo todo el tiempo, le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿sí me entiendes? En el monte del Sinaí. Jesús estuvo en la zarza ardiente. Jesús estuvo en el libro de los jueces, en Boquín. Estuvo cuando se les representaba el ángel de Jehová. Los profetas lo anunciaban. Jesús está todo el momento. La Biblia siempre nos va a apuntar a la cruz. La Biblia siempre nos va a apuntar a Jesucristo. Fíjate, ellos elocuentemente escudriñaban la Escritura, pero no tenían su palabra morando en ellos. Podemos conocer la Biblia sin tener su palabra morando en nosotros. La Biblia dice, por sus frutos os conoceráis. Fíjate, ahora vamos del verso 40 al 45. Del verso 40 al 45. Fíjate, del 41, del 42, ¿no? Fíjate, mas yo os conozco que no tenéis, hasta el final, vamos. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sabes de quién se está refiriendo? Pues del anticristo, que ellos lo van a recibir, porque Él les va a edificar el templo en Jerusalén. ¿Sí me entienden? Y ellos van a recibir al anticristo y los va a engañar. ¿Sí me entienden? Entonces aquí es lo que está tratando de decir Juan. Fíjate, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Cuándo escribió Moisés de Jesucristo? Pues desde la serpiente también que levantó, ¿no? Cuando la serpiente que levanta, porque el pueblo de Israel estaba murmurando, ¿sí me entiendes? Y tenían que verla a los ojos. Ahí estaba la serpiente, y también con la zarza ardiente, y cuando les dio las tablas de la ley. Fíjate, esta parte. Dice, estos líderes religiosos rechazaban
o rechazaron a Jesús por la palabra de Dios a través de Moisés. Moisés les denunciaba porque él escribió sobre Jesús y se rehúsan a recibir el testimonio de Moisés. Acuérdate, profeta levantaré en medio de vosotros, allá lo oréis. Y en Números 21, 8 y 9, fíjate, vean Números 21, 8 y 9, nos va a hablar de la serpiente, ¿sí me entiendes? Números 21, ya vamos a acabar, no te preocupes. Números 21, 8 y 9, dice así, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre su asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba la serpiente de bronce y vivía. O sea, Jesús, ¿qué hizo? Pues nos da salvación, ¿no? Por eso es la serpiente de bronce, ¿sí me entiendes? O sea, Jesús da salvación al hombre hoy en día, por eso representa esa serpiente. Fíjate, ahora el agua sobre la roca, eso ya lo hemos estudiado en Números 20, 8 y 12, y en 1 Corintios 10, 4, cuando Jesús es el agua, ¿sí me entiendes? Es la roca, ¿sí me entiendes? Fíjate, la 1 Corintios 10, 4, eso también ya lo hemos estudiado, 1 Corintios 10, verso 4, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, ¿no? ¿De dónde sacó el agua? Pues es de la roca, ¿no? La roca, y esa roca representa a Cristo. ¿Te das cuenta cuando les dice escudriña la escritura? ¿Sí me entiendes? Ahí todo el tiempo está Jesús. Dice, el ministerio de Jesús fue mostrado en todos, en Levítico del 1 al 7, él representa todas las ofrendas, los holocaustos, del capítulo 1 al 7, tú lo puedes leer en tu casa. Dice, Jesús y su ministerio fueron mostrados en el tabernáculo y su servicio. Fíjate, Romanos 3:25 dice que es el propiciatorio, el cual habla del propiciatorio del arca del pacto, ¿no? O sea, eso representa la sangre. Y ahora, la ley del siervo habla de Jesús en Éxodo 21, 5, 6, y vamos al Salmo 40, 6, 8. Salmo 40, 6, 8, fíjate. Salmo 40, 6, 8, dice así, dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, te das cuenta, Jesús siempre estuvo desde antes de todas las cosas, ¿no? O sea, dice, no nos sorprende que Jesús podía decir, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito en el Salmo 47, él podía dar un estudio bíblico donde, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas que lo anunciaron, les declaraba entonces todas las escrituras lo que él les decía. En Lucas 24, 27 nos habla de eso. Pues hasta aquí terminamos, vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, y pues sabemos, Señor, que tú eres Dios, tú descendiste del cielo, Señor, y confiamos en ti, Señor, porque tú nos has dado reposo, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Y pues también, igual que como ese paralítico de Bethsaida, Señor, sabemos que también tenemos debilidades, problemas, Señor, y queremos ser sanados de todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sánanos primeramente espiritualmente, Señor, y ayúdanos a buscar tu reino, Señor, a buscar tu palabra, a orar, a anhelarte, Señor, porque te anhelamos y anhelamos más de ti, Señor. Bendice, Señor, la vida de uno de los que están aquí, Señor, y ayúdales, Señor, en su debilidad, Señor, y que tú los fortalezcas del todo, Señor. Dales gracias, Señor. Bendice su entrada, su salida, Señor, y ayúdales, Señor, porque